En una carretera solitaria, serpenteando cerca de un bosque denso y oscuro, un reluciente coche de lujo negro se detuvo con un suave chirrido de llantas. La puerta trasera se abrió con un gesto mecánico y del descendió un hombre de unos 40 y tantos años, de complexión robusta, cabello oscuro peinado hacia atrás con un brillo ostentoso, y una mirada fría y arrogante que parecía despreciar el paisaje desolado. Con visible repulsión, como si tocara algo inmundo, sacó del vehículo a dos niños idénticos. Eran gemelos de apenas 4 años, de menuda complexión, cabello rubio rizado que les caía sobre la frente y grandes ojos azules llenos de inocencia. Vestían pequeños saquitos azules idénticos y sus piececitos descalzos hicieron contacto con el asfalto áspero y helado, provocando un respingo de sorpresa y un inmediato temblor. «Quédense aquí y no se muevan», fue la orden seca y final del hombre, antes de volver a subir al coche y desaparecer a toda velocidad por la carretera, dejando tras de sí una nube de polvo y el silencio desolador del paraje. Los pequeños, sin comprender la magnitud de su abandono debido a su corta edad, se miraron con confusión antes de que sus labios comenzaran a temblar y las primeras lágrimas rodaran por sus mejillas sonrosadas. Pero en medio de su desconcierto y el creciente frío que calaba sus pequeños cuerpos, no estaban completamente solos. Oculto entre los árboles del bosque, sus ramas oscuras entrelazadas como dedos huesudos, un gran caballo blanco observaba toda la escena con una inteligencia penetrante en sus profundos ojos oscuros. Su pelaje níveo contrastaba con las sombras del bosque, y su presencia era majestuosa y silenciosa. Tenía una crin larga y plateada que caía a los lados de su cuello fuerte y elegante. El animal permaneció inmóvil, con sus grandes orejas atentas, captando el llanto suave y los murmullos asustados de los niños abandonados. Parecía sopesar la situación, su mirada fija en el coche que se alejaba y luego en los pequeños temblorosos al borde del camino. Lo que este noble animal haría a continuación dejaría a todos los que conocieran esta historia en absoluto shock, demostrando una vez más la increíble conexión y la inesperada empatía que pueden surgir entre los humanos y el reino animal. Apenas el sol comenzaba a asomar tímidamente sobre las copas de los árboles, pintando el cielo con tonos naranjas y rosados, Pedro, el más despierto de los gemelos, despertó a su hermano Juan con un suave empujón en el hombro. Los pequeños, idénticos en su rostro angelical enmarcado por rizos dorados y esa chispa matutina en sus grandes ojos azules, compartían también la emoción ante la promesa de un paseo especial. Su papá, siempre tan ocupado y distante, un hombre corpulento de cabello oscuro y mirada fría, les había prometido llevarlos a conocer un lugar mágico en el bosque. María, la ama de llaves de la hacienda desde hacía décadas, una mujer mayor de rostro arrugado y manos temblorosas, observaba mientras ayudaba a los niños a vestirse con sus saquitos azules idénticos. Algo en el comportamiento del patrón no le parecía natural. Que él, quien nunca mostraba interés por los niños que mantenía casi escondidos, ahora insistiera en llevarlos de paseo a solas. «Tengan cuidado, mis angelitos», susurró María con la voz quebrada, acomodando por última vez los rizos dorados de los pequeños. Pedro sonrió, mostrando el pequeño hueco entre sus dientes frontales, mientras Juan se agarraba con fuerza a la falda de la ama de llaves, una sombra de duda cruzando su mirada siempre vivaz. María sintió un nudo apretar su pecho. Si tan solo pudiera avisarla Clara, la madre de los niños, una mujer de rostro dulce y cabello castaño claro que había trabajado la casa y ahora vivía en el pueblo vecino. El coche negro reluciente estacionó frente a la hacienda exactamente a las 7 de la mañana. Roberto, el padre, bajó del vehículo, ajustándose su impecable traje oscuro como si fuera un día más de negocios. Su rostro no demostraba emoción alguna cuando saludó a sus hijos con un gesto distante. «Suban. Vamos a aprovechar la mañana», dijo secamente, abriendo la puerta trasera del coche. «Y recuerda, si te ha gustado esta historia y quieres saber cómo continúa, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras crónicas salvajes, y déjanos un comentario contándonos qué te pareció este inicio». El viaje prosiguió en un silencio pesado, roto únicamente por el suave ronroneo del motor del coche de lujo mientras se deslizaba por la carretera que serpenteaba entre los extensos campos de cultivo de la región. Pedro y Juan, sentados uno al lado del otro en el asiento trasero, intercambiaban miradas cargadas de una curiosidad infantil teñida de incipiente inquietud. Sus pequeñas manos, acostumbradas a entrelazarse cuando se sentían inseguros o necesitaban consuelo, permanecían unidas sobre sus regazos. A través de la ventana, veían cómo los campos verdes y abiertos daban paso gradualmente a una vegetación cada vez más densa y sombría, con árboles altos y frondosos que comenzaban a bloquear la luz del sol. El coche abandonó el asfalto liso para adentrarse por un estrecho y polvoriento camino de tierra, donde cada bache y cada piedra sacudían el vehículo, aumentando la sensación de que se dirigían a un lugar remoto y desconocido. El aire dentro del coche se volvía más denso con cada kilómetro, impregnado de una tensión silenciosa que los pequeños podían percibir, aunque no comprendieran su origen. Roberto, el padre, consultaba obsesivamente su elegante reloj de pulsera dorado,
sus dedos tamborileando nerviosamente sobre el volante de cuero, ajeno a las miradas interrogantes de sus hijos. Finalmente, el coche se detuvo en un pequeño claro circular, rodeado por la imponente presencia de árboles viejos de troncos gruesos y retorcidos, cuyas ramas se extendían como brazos esqueléticos hacia el cielo. La luz de la mañana se filtraba perezosamente a través del denso follaje, creando un mosaico de sombras danzantes sobre el suelo cubierto de hojas secas y ramas caídas. El aire aquí era fresco y húmedo, con un olor terroso a musgo y madera en descomposición. «Bajen», ordenó Roberto con una voz más fría y distante de lo habitual, sin siquiera girarse para mirar a sus hijos. Los niños obedecieron de inmediato, aún tomados de la mano, sus pequeños corazones latiendo con una mezcla confusa de expectativa y una creciente aprensión que no sabían nombrar. Sus grandes ojos azules escrutaban el entorno desconocido, buscando quizás alguna señal del lugar mágico que su padre les había prometido. «Esperen aquí», dijo él, volviéndose brevemente hacia los gemelos con una mirada fugaz antes de volver a entrar rápidamente al coche y cerrar la puerta con un golpe seco. «Voy a buscar una sorpresa». Los niños se quedaron observando con creciente confusión mientras su papá volvía a poner en marcha el motor. El suave ronroneo se intensificó gradualmente, y para su asombro e incipiente terror, el coche comenzó a moverse, dando una vuelta lenta en el claro. Pedro, el más curioso e impulsivo de los dos, dio un pequeño paso hacia adelante, pero Juan lo detuvo instintivamente, aferrándose a su mano con fuerza. Un sollozo atorado en su garganta fue la única advertencia antes de que un movimiento repentino al otro lado del camino llamara poderosamente su atención. De entre las sombras profundas que proyectaban los árboles al borde del camino, emergió una figura majestuosa que capturó por completo la atención de los pequeños. Era el gran caballo blanco que los había estado observando desde el interior del bosque. Su pelaje níveo parecía brillar aún más bajo los débiles rayos de sol que se filtraban entre las hojas, y su crin larga y plateada ondeaba ligeramente con la brisa suave. El animal se detuvo al borde del claro, sus profundos ojos oscuros fijos en la escena que se desarrollaba ante él. Dos pequeñitos abandonados a su suerte, y el coche de lujo alejándose cada vez más por el polvoriento camino de tierra, dejando tras de sí únicamente una nube de polvo y el eco lejano de un llanto infantil que comenzaba a romper el silencio del bosque. El viento sopló con más fuerza, balanceando las ramas de los árboles como si la propia naturaleza protestara contra aquel acto de crueldad. Si quieres seguir descubriendo el misterio del caballo blanco y el destino de estos pequeños, no olvides darle like, suscríbete para más crónicas salvajes y comenta qué crees que sucederá a continuación. Las horas se arrastraban como una eternidad para los pequeños gemelos, cada minuto una tortura de incertidumbre y frío. El sol, que al amanecer había filtrado suavemente sus rayos entre las hojas, ahora iniciaba su viaje descendente, pintando el cielo con tonos anaranjados que, en lugar de consuelo, solo hacían que las sombras del bosque parecieran aún más amenazadoras. Pedro y Juan, con sus pequeños saquitos azules ya sucios y arrugados, permanecían sentados sobre un tronco caído, sus piernas temblorosas de tanto deambular en círculos por el claro, con la esperanza infantil que su padre, Roberto, un hombre de unos 40 y tantos, complexión robusta, cabello oscuro y mirada fría, regresaría. «Va a volver, Juan», susurraba Pedro por 10ª vez, más para convencerse a sí mismo que a su hermano. Sus palabras sonaban cada vez menos convincentes a medida que pasaban las horas, y el silencio de Juan era más angustiante que cualquier llanto. Sus ojos azules, idénticos a los de su hermano, se fijaban en el punto exacto donde el coche había desaparecido, como si su concentración pudiera hacer que el vehículo reapareciera mágicamente entre la niebla del olvido. El majestuoso caballo blanco, Nieve, que tenía una crin larga y plateada y ojos oscuros penetrantes, no había abandonado la zona durante toda la tarde. Mantenía una distancia respetuosa, pastando tranquilamente entre los árboles cercanos, pero siempre con los gemelos en su campo de visión. Ocasionalmente, sus grandes orejas se movían en dirección a los niños, captando sus susurros temblorosos y sus sollozos contenidos, como si estuviera montando guardia. A medida que el crepúsculo se intensificaba, el frío comenzó a calar por los finos saquitos azules de los pequeños, un recordatorio constante de su vulnerabilidad. El hambre también se hizo presente con gruñidos insistentes en sus pequeños estómagos. No habían comido nada desde el desayuno apresurado en la hacienda. Pedro intentó ser valiente, recordando las historias de aventureros en el bosque que María, la ama de llaves, una mujer mayor de rostro arrugado y manos temblorosas, solía contarles, pero su estómago rugía y el miedo comenzaba a corroer su determinación. «Tengo hambre», murmuró Juan, rompiendo finalmente su prolongado silencio, su voz apenas un hilo. Fue en ese momento, cuando la desesperación empezaba a sentarse, que algo extraordinario sucedió. El caballo blanco, Nieve, como si comprendiera el desamparo de los niños, se acercó lentamente, con movimientos deliberadamente gentiles para no asustarlos. Su hocico, grande y suave, empujó un arbusto cercano,
revelando un pequeño grupo de zarzamoras silvestres que los niños, en su desesperación, no habían notado. Pedro fue el primero en comprender la silenciosa intención del animal. Con cautela, se acercó a las frutillas, jalando a Juan de la mano, con sus pequeños ojos azules brillando con una chispa de esperanza. Mira, Juan. Igualitas a las que comíamos en el jardín de la abuela. Las pequeñas zarzamoras silvestres no eran muchas, pero sirvieron para calmar momentáneamente el hambre que les apretaba el estómago. El caballo observaba pacientemente mientras los gemelos recogían y dividían las frutillas entre sí, asegurándose siempre de que cada uno recibiera la misma cantidad, un hábito que habían desarrollado desde que tenían uso de razón. Sus manitas quedaron teñidas de morado, y por un breve momento, sonrisas tímidas iluminaron sus cáritas. Pero la oscuridad avanzaba rápidamente, y con ella, regresaron los sonidos nocturnos del bosque, ahora amplificados y misteriosos. Cada ulular de búho, cada crujido de hojas bajo la brisa, hacía que los niños se abrazaran más fuerte. El miedo que había sido momentáneamente olvidado por el descubrimiento de las zarzamoras, volvía con fuerza total. Fue entonces cuando Nieve, el caballo blanco, tomó una decisión que cambiaría el destino de aquellas frágiles criaturas para siempre. Con movimientos lentos y deliberados, se echó cerca del tronco donde los gemelos estaban sentados. Su cuerpo grande y cálido ofrecía una barrera natural contra el viento que comenzaba a soplar con más fuerza. Pedro fue el primero en entender la invitación silenciosa. Jaló a Juan gentilmente, y juntos se acurrucaron contra el pelaje suave y tibio del animal. El calor que emanaba del cuerpo de Nieve era reconfortante, y su olor recordaba vagamente el de las mañanas en el rancho de la abuela, cuando visitaban los establos con María. «Es bueno», susurró Juan, su voz embargada por el sueño que comenzaba a vencerlo. Pedro asintió con la cabeza, sus propios ojos pesados de cansancio. El caballo se mantuvo perfectamente inmóvil, como si comprendiera la importancia de su papel en aquel momento. ¡Qué momento tan tierno y crucial para los gemelos! Si te estás emocionando con esta crónica salvaje, dale like, suscríbete al canal para no perderte el desenlace y déjanos en los comentarios qué te pareció la bondad de Nieve. El amanecer, aunque tímido, trajo consigo una renovada esperanza para los pequeños. Los primeros rayos de sol que se filtraban entre las copas de los árboles despertaron a Pedro y Juan de su sueño inquieto. Por un breve momento de confusión, los gemelos de 4 años, de menuda complexión, cabello rubio rizado y grandes ojos azules, miraron a su alrededor desorientados, sin reconocer el lugar, hasta que la cruda realidad del día anterior volvió con una fuerza punzante. Sin embargo, el pánico inicial fue mitigado por la presencia constante y reconfortante del majestuoso caballo blanco, Nieve, de pelaje níveo, crin larga y plateada y ojos oscuros penetrantes, que permanecía echado a su lado, ofreciéndoles el mismo calor y seguridad de la noche anterior. «Tengo sed», murmuró Juan, su voz ronca por el llanto de la víspera. Como si comprendiera la petición, Nieve se levantó lentamente, esperando que los niños se equilibraran sobre sus propias piernas. Con pasos deliberados y cuidadosos, comenzó a caminar en dirección a un sendero casi imperceptible entre los árboles, deteniéndose ocasionalmente para verificar si los pequeños lo seguían, guiándolos con una paciencia sorprendente. Pedro, siempre el más valiente de los dos, agarró fuerte la mano de su hermano Juan, y juntos, confiando plenamente en su protector improvisado, acompañaron al caballo blanco por el estrecho sendero cubierto de hojas. Después de unos minutos de caminata, el suave sonido de agua corriente comenzó a alcanzar sus oídos, un sonido que era música para sus pequeños, resecos labios. Un arroyo cristalino serpenteaba entre las piedras, sus aguas heladas reflejando la luz dorada de la mañana, un verdadero oasis en medio de la inmensidad del bosque. Mientras tanto, en la fastuosa hacienda, Roberto, el padre, un hombre de unos 40 y tantos, complexión robusta, cabello oscuro peinado hacia atrás y mirada fría, enfrentaba su propio despertar, mucho menos sereno. La botella de whisky vacía al lado de su sillón era testigo silenciosa de una noche de insomnio y remordimiento. Su celular no paraba de sonar con mensajes de Clara, la madre de los niños, una mujer de rostro dulce y cabello castaño claro, preguntando ansiosamente por el paradero de sus hijos. Él había mentido, diciendo que los niños dormían después de un día agotador, pero sabía que esa excusa no duraría mucho. «Señor Roberto». La voz de María, la ama de llaves, una mujer mayor de rostro arrugado y manos temblorosas, interrumpió sus pensamientos sombríos, su corazón ya apretado por la preocupación. «La señora Clara está en el portón, insiste en ver a los niños». El hombre se levantó bruscamente de su asiento, su rostro normalmente controlado ahora contorsionado por una mezcla de pánico y rabia. «Dígale que salí con ellos de nuevo, invéntese cualquier cosa, pero no la deje entrar». De vuelta en el bosque, los gemelos comenzaban a sentir los primeros signos de esperanza. Nieve, el caballo blanco, no solo los había guiado hasta el agua,
sino también a algunos árboles frutales cargados de guayabas maduras. Con el hambre y la sed aplacadas, sus espíritus infantiles, tan resilientes, empezaron a ver la situación más como una aventura que como una tragedia. En otro punto del bosque, Joaquín, el viejo ranchero de 75 años, barba canosa y ojos penetrantes, siguiendo huellas familiares, encontró marcas que lo intrigaron profundamente. Junto a las inconfundibles huellas de los cascos de nieve, había pequeñas huellas, huellas de niños. Su corazón latió más fuerte. En 50 años viviendo en aquella región, sabía que niños pequeños no solían deambular solos por el bosque. Clara, parada frente a los imponentes portones cerrados de la hacienda, sentía que algo estaba terriblemente mal. Su instinto maternal gritaba que las excusas de Roberto eran mentiras, pero ¿qué podía hacer? Como ex empleada de la casa, no tenía poder alguno contra el padre rico e influyente de sus hijos. El sol ya estaba alto cuando Nieve, el caballo blanco, finalmente decidió guiar a los gemelos fuera del bosque. Con pasos cuidadosos y deliberados, los condujo por un sendero que empezaba a hacerse más ancho y bien definido, una clara señal de que se acercaban a la civilización. Pedro y Juan, aunque cansados por la larga caminata, seguían al animal con una confianza recién adquirida. No se dieron cuenta de que estaban siendo observados a distancia por Joaquín, el viejo ranchero, que apenas podía creer lo que sus ojos veían. El viejo ranchero observaba, escondido detrás de un árbol, mientras su caballo guiaba a las dos criaturas con una gentileza que, incluso después de tantos años juntos, aún lo sorprendía. Su mente ya comenzaba a formular preguntas. ¿Quiénes eran esos niños? ¿Por qué estaban solos en el bosque? ¿Y por qué su corazón le decía que estaba a punto de involucrarse en algo mucho más grande de lo que podía imaginar? La tensión se siente en el aire. ¿Descubrirá Joaquín la verdad? ¿Logrará Clara encontrar a sus hijos? Dale like a este video si te está gustando la historia, suscríbete a Crónicas Salvajes para no perderte el siguiente capítulo y déjanos un comentario con tus teorías. El día del juicio de Roberto, hombre de unos 40, robusto, cabello oscuro y mirada fría, llegó con una solemnidad palpable en la pequeña corte abarrotada. Clara, mujer de rostro dulce y cabello castaño claro, ajustó los trajes prestados de Pedro y Juan, gemelos de 4 años, menudos, cabello rubio rizado y ojos azules, recordándoles que no tenían que hablar si no querían. Los niños, sin embargo, se mantuvieron firmes, comprendiendo la importancia de su historia. Joaquín, ranchero de 75 años, barba canosa y ojos penetrantes, llegó temprano, con fotos que documentaban la gradual recuperación de la alegría de los gemelos en su rancho. Roberto entró a la sala, su usual altivez desvanecida por meses de prisión preventiva. Sus ojos ahora reflejaban una sombra de remordimiento. La licenciada Elena, fiscal profesional de mediana edad, presentó el caso con precisión quirúrgica, desenredando el abandono, las mentiras y los intentos de encubrimiento. Cuando llegó el momento de Pedro y Juan, un silencio absoluto invadió el tribunal. Juan se aferró a la mano de su hermano mientras Pedro, con sorprendente valentía, narró los eventos fatídicos. Papá dijo que iba a buscar una sorpresa, pero se fue y nos dejó solos en el bosque. La voz infantil, clara y honesta, resonó en la sala. El juez, conmovido por la historia de Nieve, caballo blanco, pelaje níveo, crin larga y plateada, ojos oscuros, quien había salvado a los niños, escuchaba atentamente. María, ama de llaves mayor, rostro arrugado, manos temblorosas, testificó sobre los años de secreto y manipulación de Roberto, revelando cómo trataba a sus propios hijos como una amenaza. El momento más impactante fue cuando Clara se levantó. Con dignidad, describió su lucha y el terror vivido. No estoy aquí por venganza, declaró, mirando directamente a Roberto, estoy aquí porque ningún niño debería pasar por lo que mis hijos pasaron. Contra el consejo de sus abogados, Roberto pidió hablar. Perdí todo, comenzó con voz ronca, mi empresa, mi reputación, mi poder. Pero nada de esto se compara con lo que tiré por la borda aquella mañana en el bosque. Su rostro, antes frío, ahora mostraba una expresión que nadie le había visto. Los gemelos, sentados entre Clara y Joaquín, observaban a su padre con una mezcla de curiosidad y aprensión. Juan apretaba su cuaderno de dibujos, donde Nieve era la figura central de la nueva familia que había encontrado. El juez dictó la sentencia: 5 años de prisión en régimen semilibertad, más indemnización y pensión vitalicia para los gemelos. Además, cualquier contacto futuro dependería de la voluntad de los niños al crecer. Clara sintió a sus hijos relajarse a su lado, y la licenciada Elena sonrió discretamente, satisfecha por la justicia y por la transformación de una tragedia en un testimonio de amor y solidaridad. Al salir del juzgado, una pequeña multitud esperaba, y Juan sorprendió a todos al mostrar su dibujo del tribunal, donde Nieve, caballo blanco, pelaje níveo, crin larga y plateada, ojos oscuros penetrantes, miraba por la ventana.
María se acercó a Roberto mientras era llevado, diciéndole, «Espero que use este tiempo para reflexionar. Esos niños tienen un corazón tan grande. Quizás algún día puedan encontrar espacio allí para perdonar». En el rancho de Joaquín, ranchero de 75 años, barba canosa y ojos penetrantes, una gran mesa celebraba el 5º cumpleaños de los gemelos. Pedro y Juan corrían, sus risas llenando el aire, Nieve adornado con cinta cerca. Juan mostró un mural con sus dibujos, contando su historia, con Nieve en el centro. «Este caballo fue un ángel enviado por Dios», dijo el padre Antonio, sacerdote de cabellos blancos. Los gemelos, antes de soplar las velas, besaron el hocico de Nieve, explicando, «Él también es parte de la familia». Clara reflexionó, «Familia no es solo sangre, ¿verdad?». Joaquín sonrió, «No, mi hija. Familia es quien nos protege sin pedir nada a cambio». Los gemelos, cansados y felices, se durmieron en el porche. Clara los observaba, en paz, mientras Nieve pastaba cerca. La historia de los gemelos, en aquel rancho, encontraba un nuevo comienzo, de bondad, valentía y el amor que transforma vidas para siempre. Y así, concluye esta conmovedora crónica salvaje. Si esta historia te llegó al corazón y te hizo creer en la bondad y la esperanza, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal para más historias emocionantes y déjanos un comentario contándonos tu parte favorita. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas crónicas que celebran la vida y el amor incondicional.